Cada vez está más cerca el mes de septiembre, pero antes tenemos que pasar por 5 países donde Startup ha estado trabajando en las 3 últimas semanas del mes de marzo y principios de abril. Vamos a saludar al CEO de Startup Olé, Emilio Corchado, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Saludos a los oyentes de Onda Cero. Bueno, pues seguro que nuestros oyentes están atentos a una de las ediciones, pues quizá más tambaleantes, decíamos, por el asunto de la salida de la pandemia. Bueno, finalmente han podido llevarse a cabo antes de la edición nuestra en septiembre de 2022 en 5 países en Latinoamérica. Hemos estado. Así es, somos líderes del ecosistema emprendedor europeo y por ende español operando para el ecosistema latinoamericano. Hemos estado en Argentina, organizamos Startup Olé en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia y en Bogotá, en todas las ciudades. Y bueno, en Brasil lo hicimos en Sao Paulo, como lo puede ser de otra manera, por supuesto. Uh-huh. Emilio Corchado, esto va conectando. Al final hablan de ecosistemas, se habla de ecosistemas en Startup, es una palabra además que recobra mucho sentido, de manera que se ha conectado con cuántas startups, con cuántos fondos de inversión, decíamos 5 gobiernos, pero también hay detrás asociaciones de fondos de inversión, también de emprendimiento. Así es, más de 240 startups, más de 40 fondos de inversión y corporaciones conectando y generando posibilidades y sinergias y bueno, ya con muchos casos de éxito, donde por ejemplo varias startups han recibido inversión en nuestros eventos del otro lado del Atlántico. Te cito algunos, por ejemplo, en BioClick, la mexicana en BioClick recibiendo inversión de G2 Momentum, del fondo mexicano, o por ejemplo Épica, la startup colombiana, recibiendo también, levantando inversión de el argentino Globan Venture. Por tanto, esto significa que hay movimiento que fluye y sobre todo, Pilar, que todo eso queremos que demuestre que Salamanca y que Startup Olé es una gran entrada hacia el mercado europeo, por ende español, para el ecosistema latinoamericano y queremos que entre por Salamanca. Uh-huh. Es decir, que de alguna manera esto servirá para conectar Europa con Latinoamérica desde el foco de la ciudad de Salamanca. Me gustaría, Emilio Corchado, censar un poquito qué nivel de interés hay en cuanto al emprendimiento, cuál es el movimiento. ¿Hay mucha diferencia entre el que se produce aquí en nuestro país, en España, o en otras ciudades europeas o países europeos con respecto a Latinoamérica o Iberoamérica? Bueno, podemos decir que en Latinoamérica hay grandes ecosistemas. Por ejemplo, el ecosistema brasileño y el mexicano son los líderes, ¿no? El 60% de la inversión que ocurre en Latinoamérica ocurre en Brasil. Por ejemplo, en nuestro evento estuvo el secretario de Estado de Tecnología de Brasil, que la semana después fue nombrado ministro de Tecnología, el cual es un gran forofo de Startup Olé. En México se invierte el 20% de lo que ocurre en Latinoamérica y lo importante de México es que su pata de extensión natural es Estados Unidos. Por eso muchas startups quieren entrar en México como puerta de entrada a Estados Unidos. Colombia súper dinámica, vibrante. Argentina, los emprendedores argentinos son increíbles. Allí el gobierno argentino nos apoya a través de de 2 ministerios, Cancillería, la agencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y Chile es un país increíble. Veremos también un poquito cómo sale con todas las nuevas cambios políticos y demás, pero con gran visión. Por tanto, cada ecosistema tiene su, digamos, idiosincrasia. Y sus peculiaridades, claro. Bueno, nosotros por lo pronto ya nos hemos traído de estos 5 países algo que va a estar muy presente en la edición de septiembre 2022. Nos traemos de estos países visitas a nuestra nueva edición en Salamanca de Startup Olé. Por supuesto, queremos que sea
será el mayor evento europeo con representación de actores latinoamericanos, y eso significa de alguna manera que queremos atraer riqueza internacional a España y a Salamanca para que vengan a invertir a nuestros startups y a nuestra tierra. Así que atracción de riqueza internacional en Startup Ole en Salamanca. Creciendo cada vez más, así lo hemos constatado hoy en estos minutos de conversación con Emilio Corchado, CEO de Startup Ole. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos alegramos de este recorrido que veremos cómo se pone también de manifiesto el próximo mes de septiembre en la nueva edición que esperamos presencial, que va a ser seguro este 2022 un año muy interesante para esta nueva edición del encuentro de referencia dentro de nuestro entorno, una de las visitas imprescindibles para todo lo que tiene que ver y se extiende con connotaciones de startup y emprendimiento. Gracias, Emilio Corchado. Gracias, Pilar. Y también decir que habrá un gran pabellón CILHub, proyecto de Castilla y León, en Startup Ole, donde se proyectará la potencia del ecosistema castellano y leonés en toda España y a nivel internacional. Estáis todos invitados. Lo veremos, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Gracias.